más. Hay algo que ni se menciona en la historia clásica: el pueblo de la península ibérica. En el 711, la península ibérica estaba poblada por entre 20 y 4 millones de personas. Si tomamos la más pequeña de estas estimaciones, 4 millones, ¿qué pasó con ellos? Según la historia oficial, simplemente desaparecieron. La Hispania latina se despertó un día para encontrarse árabe y los cristianos se despertaron musulmanes. Otro juego de manos. ¿Qué ocurrió con los habitantes de la península? ¿Fueron degollados unos a uno por los árabes? En aquella época un puñado de hombres no podía exterminar a millones. Era imposible. ¿Os imagináis a cada árabe teniendo que matar él solito a entre 160 a 800 cristianos? ¿Y los cristianos qué? ¿Guardaban cola pacientemente para ser degollados? ¿Qué ocurrió con los habitantes de la península? ¿Huyeron? ¿Hacia dónde? Los estrechos valles asturianos eran incapaces de recibir a millones de refugiados. ¿Qué pasó con los habitantes de la península? Por eso, algunos historiadores han intentado hallar una solución y han creído encontrarla en una sola palabra: impuestos. Estos historiadores han alegado el sistema, digamos, genérico de impuestos de la población dentro del Islam. El musulmán habitualmente paga menos que el no musulmán. Por lo tanto, simplemente los cristianos se hicieron musulmanes para pagar menos dinero. Decinta argenteus principibus, 30 monedas de plata. Según la tradición cristiana, Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. Según esta tesis tributaria, todo el pueblo de la península ibérica fueron Judas. Todos vendieron sus principios, sus almas, sus ideas, su religión, su lengua y su libertad por un puñado de monedas. Pero aparte de la ofensa hacia el pueblo andaluz, esta idea por la que el pueblo de la península se hizo musulmán para no pagar impuestos está llena de errores. El impuesto que pagaba la población cristiana se llamaba jizya. Se trata de una tasa personal de capitación. La cuantía a pagar era de 1 moneda de oro al año. 1 moneda al año. Pero además, esta moneda no la tenían que pagar todos los cristianos, sino solo los adultos de sexo masculino. Las mujeres cristianas no pagaban impuestos. Pero además, de entre los hombres adultos, se excluían del pago de impuestos los esclavos, los enfermos, los dementes y los pobres. O sea, los que finalmente pagaban la monedita al año serían menos del 20% de la sociedad hispana. Por otra parte, los musulmanes tienen un deber económico para con la sociedad, que recibe el nombre de zakat, y que es de obligatorio pago tanto para los hombres como para las mujeres musulmanas. La cuantía a pagar por los musulmanes es del 2,5% del capital. Es decir, si un cristiano tuviera un capital de 1000 monedas de oro, tendría que pagar el impuesto de 1 moneda al año. Un musulmán con el mismo capital tendría que pagar 25 monedas de zakat. Una mujer musulmana tendría que pagar lo mismo. Una mujer cristiana no tendría que pagar nada. Está claro que si lo que interesaba a los cristianos era el dinero, seguro que no se harían musulmanes, puesto que como cristianos pagaban bastante menos impuestos. El que grandes historiadores como Claudio Sánchez Albornoz hayan optado por esta explicación evidencia hasta qué punto molesta a la historia oficial la insistente pregunta: ¿qué ocurrió con la población de la península ibérica? Habrá quien diga, bueno, pues ante la victoria militar de los invasores, la población se convirtió al Islam por la razón que fuere. Pero incluso esta sugerencia no se mantiene, pues ¿de dónde aprendieron el árabe y el Corán?
de los invasores. Todas las crónicas históricas coinciden en que los árabes formaban solo un pequeño número dentro del ejército ya minúsculo, y que el grueso de la fuerza militar fueron bereberes, que aún no les había dado tiempo a aprender el árabe ni el islam. De hecho, si hiciéramos caso de la historia oficial, la península ibérica fue islamizada y arabizada antes que el Magreb. Sigue el sinsentido. Y sigue la pregunta: ¿qué ocurrió con los millones que formaban la población de la península ibérica? En vano encontraremos una respuesta satisfactoria a esta pregunta dentro del marco de la historia oficial. Sin embargo, si se supera el complejo del mito de la invasión militar, la respuesta salta a la vista. Sí hubo un proceso de islamización y arabización lento y paulatino durante décadas e incluso siglos, que desembocó en lo que históricamente conocemos como Al-Ándalus. Si no se supera el mito de la invasión árabe, la pregunta seguirá: ¿qué ocurrió con la población de la península? Seguramente, el historiador clásico, defensor de la historia oficial, se sentirá incómodo con lo hasta aquí expuesto. Y a pesar de que la idea de la invasión árabe choca con el más elemental sentido común, seguirá defendiéndola, alegando un puñado de fuentes y referencias históricas. Pero si le echamos un vistazo a estas alardeadas fuentes, nos llevamos alguna que otra sorpresa. Primera sorpresa: no existen testimonios contemporáneos sobre la invasión de la península por los árabes. Todas, absolutamente todas las fuentes históricas que hablan de la invasión fueron escritas varios siglos después de los hechos. Un acontecimiento tan sonado, tan grande y tan grave, pero sin un solo testigo. No existe ni un solo documento escrito por ningún historiador contemporáneo que mencione esta milagrosa victoria de los árabes en la península ibérica. El cristianismo es prácticamente borrado de un país con millones de habitantes y nadie, absolutamente nadie, desde Bizancio hasta Córdoba, pasando por Toledo, se molesta en documentarlo.